Hola, hola. Hoy día vamos a conversar con el director boliviano Diego Mondaca, que se va a unir prontamente a conversar con nosotros. Este es el director de la ficción Chaco. Es su tercera película y la primera que es ficción. Las dos anteriores eran documentales, se llamaban La Chirola del 2008 y La Ciudadela del 2002. Ahí está. Estamos esperando a Diego Mondaca, realizador boliviano. Está entrando ahora para que podamos conversar. Hola, Diego, ¿cómo estás? Hola Marisol, ya estoy, ya resolví. Voy a Qué enganchar los bueno. celulares ¿Me ves y bien? ¿Se escucha bien? sí, no soy muy experto en esto de los lives de Instagram, pero bueno, ya está resultando. Sí, es una Aquí tremenda estamos. oportunidad para poder conversar contigo. Tú desde Bolivia, yo desde Chile, estoy en el sur de Chile en este momento. A propósito de tu largometraje de ficción Chaco, que está compitiendo en el Festival Internacional de Cine de Valdivia, para que nos cuentes bien todas las motivaciones personales que tuviste a propósito de la historia de tu abuelo como soldado que peleó en esta guerra y también, bueno, muchos otros énfasis que tienen que ver con quién cuenta la historia de Ficel. Pero antes de eso, aprovechando que estamos conversando, creo que sería súper importante que nos contaras un poco sobre la situación en Bolivia hoy. Estamos a pocos días de que se generen las elecciones, las postergadas elecciones de presidente, vicepresidente y parlamentarios en Bolivia, después de un gobierno interino. Y te lo pregunto porque tú sueles opinar también en tus redes sociales sobre la coyuntura y porque además eh, mucho que tiene que ver con película tiene que ver justamente con mirar al pasado para analizar el presente. Entonces, me gustaría saber cómo está la situación hoy en Bolivia a puertas de estas elecciones. Ya. Bueno, siempre son necesarias estas conversaciones más allá del cine, está nuestra realidad y desde donde todos nosotros comenzamos a mirar, comenzamos a extraer esos fragmentos o comenzamos a participar también de nuestra sociedad a partir del trabajo, ¿no? Es una cuestión de reflejo. Entonces, por ahí mi participación también es la que tiene que ser. Más allá de mi trabajo, soy un ciudadano que está en estas calles, circula por estos barrios y también se preocupa por el bienestar de una comunidad como también el propio, ¿no? Y Bolivia, bueno, Bolivia, como todo el mundo sabe, o parte del mundo sabe, está en una etapa de transición bastante oscura, bastante pesada, que ha sido a raíz de el estallido social que hubo en octubre del año pasado. O sea, ya es un año que estamos en este penar, si quieres, que más allá de la pandemia, nos hemos tenido que cuidar mucho más del gobierno que de la pandemia, ¿no? Entonces, el problema mayor ha sido su torpeza, el problema mayor ha sido la soberbia con la que lleguen, con ese aire de venganza y de purga, ¿no? Más allá que estén o no de acuerdo con una postura política, con un anterior gobierno, como era el gobierno de Evo Morales, más allá de eso está la energía con la que llegan, y es una energía bastante negativa, unas posturas bastante racistas, clasistas, discriminadoras, criminalizando a los sectores populares, estigmatizando a los que no piensan como ellos, a los que no participan de una forma de actuar que quieren establecerla por la fuerza, y ahí está el choque con la sociedad, y ahí está el desgarro que todavía tenemos socialmente y que nos viene justo luego la pandemia. Entonces, la posibilidad de agruparnos, la posibilidad de participar incluso políticamente, activamente, para rearticular el país, ¿no? Ha sido muy difícil, ha sido muy difícil, y nos ha golpeado durísimo.
Con todo, el gobierno de transición, que su única misión era llamar a elecciones, y esto lo repito porque el único mandato que tenían era llamar a elecciones y asegurarse que esas elecciones no estén viciadas, no estén observadas, sean limpias, sean democráticas y garantizar la participación popular. Bueno, no lo hicieron. Engañaron mucho al país, utilizaron la pandemia para extenderse y para distraer dineros del Estado. Entonces nuestra crisis va a ser fuerte, más allá de quien gane el 18 de octubre, que es el día de las elecciones, el próximo domingo. Tenemos una crisis social y una crisis política muy fuerte, la crisis de representación también política, ¿no? Y esto es claro también por el desgaste que ha habido en estos últimos 5 años. El desgaste político ha sido evidente, no es tampoco que el MAS y el gobierno de Evo Morales haya sido una taza de leche, tienen muchos errores, muy graves algunos, pero más allá de eso, la posibilidad de reconstruir un país está lejana por el deterioro social, por el dolor que hemos tenido. Recordemos que esta presidenta, entre comillas, Áñez, entró con 2 matanzas que las ha negado, 2 matanzas que las han ocultado, que son en Sencata, en el Alto, y otra en Cochabamba, en una zona cercana al Chapare. Y además es una presidenta interina que entró con la Biblia al Palacio de Gobierno tratándose de un país laico. Pero bueno, sí. Te quería hacer esta pregunta en principio porque tú tienes un espíritu muy latinoamericanista, lo hemos vivido en el Cineclubcito boliviano, desde inicios de la pandemia. Estamos conversando con Diego Mondaca, boliviano, director de Chaco, una película de ficción, su tercer largometraje, el primero de ficción después de 2 documentales anteriores, y contarte que nosotros también tenemos un 18 de octubre muy simbólico, porque también para nosotros estuvimos casi paralelamente con estallido social en Chile y en Bolivia, así que estamos a puertas también del primer aniversario, y el 25 en las primeras elecciones para elegir una nueva constitución, una constitución que esperamos sea escrita realmente por el pueblo por primera vez en la historia. Entremos en materia entonces en esta película que yo tenía muchas ganas de ver desde hace tiempo, cuando empezamos con el Cineclubcito, que ha sido una compañía muy fundamental, de verdad te lo digo, Diego, desde el principio de la pandemia, entendiendo el cine como refugio, sobre todo al inicio, cuando no sabíamos bien la magnitud de esta situación que nuevamente ha afectado a los más pobres, las determinantes sociales de la salud en Chile, y me imagino que en Bolivia también, han definido que ha habido mucha más mortalidad en los sectores populares que en los más acomodados. Entonces, el modelo nuevamente se ha mostrado su peor cara. Entonces, creo que la visión de tu película, que es una ficción, pero que está inspirada en la historia de tu abuelo, que combatió en la guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay, el año 1930 y tanto, en el siglo XX, la guerra más importante que ha tenido Sudamérica y de la cual sabemos tan poco, ¿no? Me interesa mucho que me cuentes esta visión que tienes tú aplicada a tu película, de entender la historia a partir de hoy, esta historia presente, mirando hacia el pasado, pero con los ojos de hoy. No sé si puedes profundizar un poquito más en eso, por favor. Sí, te agradezco mucho. Al principio quiero destacar y agradecerte lo que tú nos has seguido mucho desde el principio en el Cineclubcito. Por ahí nos hemos comenzado a comunicar y agradecer esa compañía también. Para nosotros gestionar eso ha sido una devolución al público y por suerte hemos tenido una expansión del público y ustedes, los chilenos, han sido muy, muy gentiles en seguirnos, en participar y en estar. Entonces, ahí mi agradecimiento tanto a ti como a todo el pueblo chileno. Mira, sobre la película, es muy importante lo que mencionas, ¿no? De mirar atrás para tratar de entender un presente. Pero es algo que yo comencé a aprender durante el proceso de investigación de la película, interesarme. A mí me violentaba mucho cómo había sido el registro de la historia oficial en torno a esa guerra, ¿no? Todo lo que iba encontrando son testimonios oficiales, testimonios que han sido muy manipulados, testimonios que han sido muy manoseados a conveniencia política y según coyuntura, ¿no?
Entonces, dice muy poco de lo que ha sido la guerra y dice muy poco de lo que ha representado la guerra para esos soldados que luego han tenido que retornar al país, los que han podido, a construir un país, construir una familia y, por tanto, participar de la sociedad, desde también el trauma que ha significado el regreso, el trauma que ha sido la guerra y una posguerra que no ha sido atendida. Y como tú decías, es una de las guerras más importantes, ¿no?, de Latinoamérica. Ha sido la primera guerra moderna, digamos, en América Latina. Pero más allá de eso, de ese que puede ser un récord ridículo, ser la más importante, ser la más grande, es una guerra que está entre las dos guerras mundiales, ¿no? Entre la primera guerra, dos grandes guerras mundiales, si quieres. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Y entre medio está la Guerra del Chaco en los años 30. Y es ahí donde se hacen ejercicios militares para probarse en una segunda guerra. Se hacen ejercicios de armamento para probarse, y para probarse acá con nosotros, y luego ser perfeccionados y que vayan a ser parte de la guerra de lo que significó toda la época nazi, ¿no? Y también en ejercicios militares por parte de los, digamos, un pre-nazi. Los que llegan acá son del ejército alemán, hasta esa fecha un ejército prusiano, austrohúngaro, después recién se va convirtiendo claramente en alemán, pero los oficiales que vinieron a entrenar al ejército boliviano en los años 20, los años 30, y Hans Kunt, el que está más o menos inspirado la figura del alemán en la película, es un alemán que fue llamado por el ejército boliviano, por el presidente boliviano, para que venga a ser el comandante general de las Fuerzas Armadas bolivianas. Desde ahí, un ridículo completo, ¿no? Y bueno, posteriormente Kunt se fue a Alemania a cumplir bandera por el ejército nazi, entonces se convirtió en un nazi. Entonces, no es que el nazismo salió el 33, el nazismo ya se venía construyendo, tal vez no tenía el epígrafe, pero sí se iba ejercitando y parte de ello, parte de ese experimento también fuimos nosotros en América Latina. Es un contexto de ese tipo, en una región como el Chaco, que es una región completamente desconocida, no digamos inhóspita, porque yo siempre repito inhóspita, pero creo que hay que corregir esto, porque lo inhóspito implica un lugar donde no se puede llegar, donde no se puede estar. El Chaco siempre ha estado ahí, y la atención de los países no ha podido estar en ese lugar, ¿no? Y la guerra se desata por un problema de fronteras, por una imaginación de que existía ahí mucho petróleo, que existían muchas riquezas, etcétera, y también por un afán de definir esa frontera. Era una frontera no definida. El gobierno boliviano, el Estado boliviano, naciente recién, no tenía una presencia, y hasta el día de hoy no tiene una presencia clara en sus fronteras. Y también está la angurria de poder y el desagravio que significó para Bolivia, para los bolivianos, para esa clase política, esa élite militar, de haber perdido el mar. Entonces busca la salida por ese lado. Y Paraguay venía de la Gran Guerra, ¿no?, entre Uruguay, Argentina y Brasil, la Gran Guerra, y venía muy debilitado. Entonces el gobierno boliviano dijo, bueno, los paraguayos están de ala caída, vamos por allá. Entonces subestimaron al espacio, subestimaron al enemigo, sobreestimaron sus fuerzas y nos dimos de narices en el Chaco y perdimos, más allá de perder el territorio, gran parte del territorio que estaba en pugna, perdimos a toda una juventud boliviana, ¿no? Y ahí está la película. La película está también en eso. Ahora, esos son los hechos, ¿no es cierto? Y tu pregunta va a algo más interesante, que es esto de la historia del tiempo presente, que es una rama de la historia, una rama del estudio de la historia que te permite analizar los hechos del pasado en el presente. Es decir, las consecuencias de esos hechos, analizarlas desde el hoy, mirarlas desde el hoy. Entonces no juzgas el hecho, sino vas viendo cómo se ha desarrollado, cómo ha ido afectando eso, cómo se ha ido representando, cómo se ha ido reproduciendo, repitiendo, etcétera, hasta el día de hoy. Entonces, ahí es donde yo tomo el paisaje de la guerra como un hecho histórico muy significativo, muy determinante para la construcción boliviana, la dibujo desde el hoy y tomo
tomo situaciones, muchas de las situaciones, si no todas, absolutamente todas las situaciones que están en el guión, bueno, en la película ahora, han sido construidas desde hechos que yo veía en los noticieros también, o actitudes que yo veía en mi entorno social, actitudes que yo iba reconociendo, más lo que ya había investigado, pues se iban repitiendo, los códigos, el problema se seguía repitiendo, solo que vestidos de otra manera, con celulares, con televisores, etcétera, ¿no? Y ahí va comenzando a construirse ciudad, perdón, estoy repitiendo las películas, Chaco, se va construyendo Chaco, y encontrando su lugar en un mundo contemporáneo. Por eso también me parece, y eso es lo más lindo, que la película se ha ido resignificando en todo este tiempo desde que ha sido estrenada en Holanda. ¿Cómo decidiste pasar de los documentales? Tú ya habías hecho 2 antes que tu tercer largometraje, que esta vez de ficción. ¿Y cómo la figura de tu abuelo, o más bien, cómo trabajaste los silencios de tu abuelo como inspiración? Porque finalmente tú, cada vez que querías saber más información, tu abuelo era muy difícil de penetrar. Es algo que ocurre bastante con las generaciones antiguas, lo he visto también en una película reciente, donde los abuelos se mantienen en un ostracismo y no quieren borrar toda esa etapa de su vida, y los nietos o nietas escudriñando en archivos familiares, en fotos, pero tú no hiciste esa opción, tú no tomaste esa opción. Tú podrías haber hecho un documental, tal como hiciste en los 2 anteriores, que alguno tenía que ver también con la figura de un soldado. ¿Por qué optaste por la ficción en este caso? Ya. Sí, debo corregir, los 2 anteriores trabajos, uno es un cortometraje y uno es el mediometraje. Y este Chaco es un largometraje. Entonces, en la vida ya he hecho corto, medio, largo, ya puedo estar tranquilo. La decisión de ficción, mira, ha sido algo muy natural, en la verdad. Yo tenía rondando la idea de hacer una película en torno al Chaco, en torno a la memoria de mi abuelo, me inquietaba mucho ese su pasado, me inquietaba mucho lo que tú apuntas bien, ese silencio y esa ausencia de historias del Chaco de parte de él para con nosotros, ¿no? Y entender que él fue un soldado, no fue un capitán, no fue un general, etcétera. Entonces no existen nombres de calles con él, o no existen monumentos de él. Y yo decía, ¿cómo será eso? Pues, pero sobre todo también es ese silencio que después, que se me quedó en la memoria como niño, se me quedó toda esa sensación de los relatos de mi abuelo en torno a la guerra, que venían desde la aventura, desde ser de la aventura de unos jóvenes, porque han sido unos chiquillos que han ido a la guerra en un tono de aventura, y que conforme iba avanzando su relato, pues iban recordando realmente el horror que habían vivido, lo duro que había sido, y ahí se instalaba el silencio. Entonces, cuando se instala el silencio es que ya no pueden hablar de ese dolor, no, ya no pueden, porque ya están recordando todo, ya el cuerpo está recordando todo. Entonces comienzan a callarse porque es un dolor. Entonces no encuentran maneras de poder expresar eso. A partir de ahí nace, y a partir también, sobre todo, cuando él muere, cuando mi abuelo fallece, le dan un entierro con honores militares. A todos los veteranos de la Guerra del Chaco les hacen un entierro un poco más significativo, si quieres. Entonces va con una bandera cubierta que dice Beneméritos del Chaco, y hay un mausoleo en el cementerio dedicado a los veteranos del Chaco. Y ahí son como unos pasillos larguísimos, como unas cajas de resonancia, por tanto. Y cuando están metiendo su féretro, es que comienza a tocar un bolero de caballería, tocado por otros músicos veteranos muy magros. Y es una música ronca, una música lenta, una música muy dolorosa que se instaló desde el Chaco, una música típicamente boliviana, que se instaló en la época del Chaco y se fue resignificando en las revoluciones, la revolución del 52,
en el periodo de dictaduras y en los periodos de movilizaciones sociales, toca un bolero de caballería y ese es un anuncio de que algo está pasando o de que alguien ha muerto o de que hay que agruparse, ¿no? Entonces, por eso también el bolero de caballería y esa su resonancia, su ronquido, lo asocio a ese murmullo de los soldados del Chaco que no pudieron contar su historia y por eso yo voy tan en contramano, hago completamente todo lo contrario de lo que ha establecido la historia oficial en este país, que poco o nada ha colaborado para resolver los problemas que hemos tenido. En este murmullo de distintas lenguas, en la película hay alemán de este capitán, hay castellano, hay quechua y hay aymara. ¿Cómo hiciste funcionar estas distintas formas de comunicarse, más bien como la no comunicación que tú señalabas con estas distintas lenguas? Sí, es que me llamaba mucho la atención, me di cuenta, en todo el periodo de investigación, me di cuenta que esos soldados nunca pudieron dejar su testimonio sobre la guerra. ¿Por qué? Porque no sabían leer y escribir. Y porque en la época les estaba prohibido el ingreso a educación, ¿no? Hay que recordar que Bolivia en los años 30 mantenía la esclavitud, mantenía un sistema de pongueaje. Entonces esos pongos eran indios y esos indios no se les permitía más que trabajar para el patrón y no se les permitía educarse. Y esos indios, a esos pongos, fueron los primeros que se mandó a la guerra para que vayan a combatir por un país que les daba la espalda y atacar o enfrentar a un enemigo paraguayo que jamás habían visto, no tenían ni idea quién era un paraguayo y tampoco tenían ni idea del enemigo en sí, ¿no? Entonces, esa es la primera cuestión. Entonces, ahí yo digo, claro, si ellos no han podido es porque no sabían ni leer ni escribir, pero también es porque se expresaban en su lengua, en su idioma, en la aymara o el quechua, ¿no? En su mayoría. También hubo mucho guaraní, hubo otro de otras etnias, pero yo soy desde el occidente de Bolivia, entonces yo correspondo más a esa zona y tal vez por eso le he concentrado en el aymara y en el quechua. Entonces la película busca darles su testimonio, su lugar de testimonio, ¿no? Busca reivindicar su idioma, reivindicar esa lengua, el aymara y el quechua, la lengua del indígena que ha sido completamente menospreciada, pisoteada, negada y sistemáticamente marginalizada, ¿no? Si es que no queda en los anales de la historia, entonces también porque sistemáticamente se la margina. Ahí hay detalles pequeñitos, pueden ser, pero son muy significativos, en el que los soldados en la película tienen nombre, se llaman por su nombre. Liborio, Jacinto, Vicente, se llaman ellos, su diálogo está con nombres. No es el caso de los oficiales. Los oficiales, coronel, capitán, se los llama por capitán, oficial, no tienen nombre, ¿no? En la historia pasa al revés, porque los héroes de la guerra, de una guerra perdida y de batallas perdidas, los héroes resultan siendo los blancos, criollos, mestizos, que tienen un gran apellido o que se establecen porque son blancos y criollos y mestizos, ¿no? Entonces ahí también el problema de clase, el problema de racismo muy fuerte y lo que apuntaba también al principio de estos ejercicios de limpiamiento, de blanqueamiento que se ejerció en esta guerra. Se encuentra en libros, hay algunas líneas, pocas líneas, pero las existen, que las órdenes eran mandar a primera línea, es decir, de carne de cañón, mandar a los indios y a los comunistas. Entonces esto ya te pone un panorama muy claro en qué ejército estabas, qué tipo de ejército, qué construcción de ejército tenías para enfrentar a un enemigo, ¿no? Y es por eso también que yo me concentro solo en el ejército boliviano y donde resuelvo que el enemigo está ahí, el enemigo son ellos mismos y el enemigo es el paisaje también, ¿no? El Chaco, la hostilidad del Chaco, no por hostil, sino por nuestra ignorancia, de no saber caminar en el Chaco, de no saber sobrevivir en un paisaje como el Chaco. Ahí está la primera desubicación espacial.
el extravío espacial, que luego se hace un extravío psicológico. Y además estos soldados venían básicamente de la zona andina, ¿o no? O Sí, sea, sí, sí. menos conocimiento tenían de los llanos. Uh-huh. Exactamente, O es sea, así como lo tú dices. geográfico está muy presente en cómo los personajes finalmente se van perdiendo, van deambulando en este desierto, en este calor, que podemos hasta sentirlo. Lo geográfico me gustaría que lo pudieras comentar un poco más. Sí, es muy interesante esto, porque también para mí y para todo el equipo ha sido un problema lo geográfico, ¿no? Nosotros era la primera vez que permanecíamos por tanto tiempo o primera vez que íbamos al Chaco, ¿no? Yo había ido 2 veces, 2 o 3 veces más, contando este periodo de la película, entonces casi exclusivamente fui al Chaco para la película. Y es un paisaje muy distinto, es un paisaje que también desde el lado boliviano se ha idealizado. Hay un par de películas por ahí que se pierden en aquella magia, aquellos colores, lo raro, lo loco que es el Chaco, ¿no? Loco como una fantasía, pero no se detienen realmente a ver el paisaje en función y en relación al hombre. Y ahí es donde el paisaje cobra otro sentido, cuando tú no eres parte de ese paisaje y no puedes participar de ese paisaje, se va convirtiendo hostil, ¿no? Estos soldados vienen de la zona de los Andes, como tú dices, vienen de 4.000 metros de altura y se van hacia un Chaco que es casi 600, 400 metros de altura, con temperaturas desde 40 hasta, 40 grados a la sombra, o temperaturas muy, muy, muy frías en temporada de invierno. Eso cala en el cuerpo, eso desubica, eso desorienta, eso te pone en una tensión mayor, y además el traslado de esos soldados fue de como 2.500 kilómetros entre camiones, trenes, a pie, hasta llegar a la línea de fuego, si quieres. Entonces, esos soldados ya llegaban cansados, ya llegaban enfermos, ya llegaban con la sombra de la muerte en sus talones. Vamos a tus referencias, porque en la película tú le agradeces a San Ginés y también a Herzog. ¿Qué le agradeces a cada cual en la influencia para esta película en particular? Yo les agradezco mucho a ellos, como que me han formado. Yo he tenido la oportunidad de trabajar más tiempo con don Jorge Sanginés, y de él he aprendido muchas cosas, no de cine, no puntualmente de cine, sino cómo participar, cómo trabajar, cómo ejercer una relación de trabajo en torno al cine, y así también tener... Eh, no despistarse, ¿no?, de esta postura de director, que también el cine es muy triangular, muy jerárquico, pero aprendí a que don Jorge, esa su sensibilidad siempre me encantó, de poder conversar y de entablar comunicación con todo el equipo. Una de las cosas que cuento siempre y que me impresionó es cómo don Jorge en los rodajes se levantaba a las 5 de la mañana, este, para desayunar con todos, con todo el equipo, ¿no? En los diferentes llamados, ¿no? Él podía levantarse a las 10 de la mañana e ir al set. No, se paraba a las 5, desayunaba con todos, saludaba a todos, sabía cómo estaban todos, se sabía los nombres de todos, y eran equipos grandísimos, ¿no? Mucha gente. Y eso hacía que la gente y todos nosotros, los trabajadores de su película, entremos a trabajar con mayor compromiso, ¿no? Porque el director nos estaba considerando, el director nos estaba saludando, el director nos estaba preguntando cómo estamos. Si, hey, ¿estás tomando el café frío? ¿Estás bien? ¿Tienes pan suficiente? ¿Cómo has dormido? Cosas así. Entonces, eso siempre me impulsó mucho. Y también, obviamente, su trabajo de San Ginés, y esa su gran voluntad de encontrar un lenguaje, de investigar y de caerse y levantarse, y de seguir tosudamente buscando una personalidad en su cine a partir de lo que lo construye a él culturalmente, que es el mundo andino, fundamentalmente, ¿no? Entonces, esa su pujanza y esa su tosudez de avanzar es muy inspiradora. Lo mismo, y bueno, yo considero que San Ginés es el mayor director, mayor artista
boliviano, que ha conseguido tanto un desarrollo teórico como práctico y que ha desarrollado una obra en torno al cine muy importante, ha relatado mucho de la historia de este país a través del cine. Con el que citas a Werner Herzog, con Werner yo pude trabajar en una de sus películas y me pasaba lo mismo que con Jorge. Werner, yo no me olvido eso cuando había una gran escena con muchos extras, muchísimos extras, una de las primeras escenas que filmábamos acá en Bolivia. Él me dijo, ¿dónde están los extras? Yo le digo, están allá, todos están sentados esperando señales, pero están ahí, allá. Antes de saludar al gran actor principal, antes de saludar al gran fotógrafo que estaba por ahí, etcétera, chin, desvió, vamos, me vas a acompañar. Bueno, vamos, ¿no? Yo, claro, alrededor de Herzog, sabes que es un movimiento inmenso y la gente siempre quiere lanzarse sobre él, es un rockstar. Bueno, Herzog estaba ahí saludando a cada uno de los actores extras de la mano, hola, y presentándose. Hola, yo soy Werner Herzog, gracias por estar en mi película, hola, a cada uno, a 150 extras, ¿no? Eso me impresionó muchísimo porque así los extras estaban identificados, estaban siendo reconocidos, sentían que su trabajo realmente estaba siendo reconocido por el director, ¿no? No por los asistentes que estábamos ahí arreándolos, básicamente. Entonces, esas cosas se te quedan. Y también de Herzog, que él dijo en alguna oportunidad, si tiran balas, yo voy a ser el primero en dar el pecho, ¿no? Entonces, adquiere una responsabilidad ante su equipo y adquiere un compromiso ante el equipo que está siguiéndolo. Y eso también es fantástico. De eso aprendí. Y también aprendí, bueno, cosas que van hablando, cosas como van relacionando temas en torno al cine y ese tipo de formas de asociar cosas que no son necesariamente el cine, pero participan de ello. A propósito de balas, esta es una película sobre una guerra donde no se dispara ninguna bala, no es cine bélico. Entonces mucha gente a lo mejor esperaba al ver la película una cosa muy distinta de lo que realmente es. ¿Qué le dirías tú a Sí. esa gente? ¿Qué es lo que construiste? Claro, es algo que siempre que he intentado hacer, a veces lo tomo como un juego, creo, porque en la Chirola se habla de una cárcel, pero nunca se la muestra la cárcel, entonces uno construye como espectador la cárcel. En Ciudadela filmo dentro de una cárcel, es la película completamente filmada dentro de una cárcel, pero no muestro no existe ahí ningún dato de cárcel, es decir, rejas o peleas o todo lo que uno puede imaginarse de las cárceles o eso que está instalado ya con prejuicio alrededor de estos espacios. Entonces traté de continuar eso y planteármelo como una línea narrativa. Y me parece y una línea narrativa, estética y ética también, en el sentido de que si yo desvío la mirada hacia una guerra y muestro balas, muestro sangres, muestro héroes, muestro ese patriotismo de defender una patria, estoy haciendo un flaco favor a esa gente que nunca ha estado en los registros de la historia. Y sobre todo estoy fomentando un vicio humano de hombrecitos jugando a la guerra, estoy fomentando las posturas de poder, estoy fomentando todo con lo que tenemos que ir en contramano, ¿no? Entonces, por eso planteamos, y también el problema no está en que se nos puso un enemigo enfrente, ¿no? El problema está en que nosotros fuimos a la guerra y tuvimos una incapacidad completa de conversar con el otro y de entablar y de negociar. Es decir, si tú llegas a una guerra es que todo lo demás ha fracasado, ¿no? Bueno, pues nosotros no intentamos ni siquiera fracasar, nos fuimos directo a la guerra y hicimos todas las estupideces que hicimos, ¿no? Entonces ahí está el problema. El problema no está en ir a la guerra de forma heroica, defender una bandera y dar la vida por una bandera, que me parece cero heroísmo, me parece una estupidez completa, pero tenía que mostrarlo de alguna manera. Y la mejor manera era no mostrarlo. La gente se Hay puede una imaginar. pregunta, perdón, Sí, hay una pregunta de Daniela que se me escapó por ahí. Dice Dani, ¿qué género cinematográfico es la película Chaco?
Uy, no sé, ese siempre ha sido un problema, Dani, gracias por tu pregunta. Ha sido un problema desde la construcción del proyecto, de la carpeta del proyecto, ¿no? Yo creo que es un drama humano, ¿no? No, no es bélico, pero es un drama humano. Creo que hay más preguntitas. Sí, Javier pregunta por la visión oficial de esta guerra que se mencionaba al comienzo, Chaco, la guerra del Chaco. Sí, bueno, la versión oficial es, manejan dos países, ¿no? Un paraguayos. Es chistoso porque muchos de los paraguayos, bueno, muchos, conozco 4 paraguayos, que me dicen ellos que, no, pero ustedes ganaron. He dicho, no, nosotros perdimos. Y no, no, no. Entonces hay como la impresión que los dos países perdimos, que me parece románticamente lindo que tengamos realmente la idea que los dos países perdimos. Pero también está esa, ¿cómo se dice? Esa poca claridad en torno a la guerra, esas sombras tan oscuras que circulan y esa historia también tan fragmentada que nos habrá llegado a todos, que hace que sea muy confuso entender la guerra, los motivos de la guerra, las consecuencias de la guerra y también cómo se desarrolló la guerra en esos años. Dani también vuelve a preguntar, ¿cómo le das personalidad propia a tu guión de Chaco? Uy, personalidad. Me parece que es más con los soldados. El momento en que se decide poner el punto de vista desde el lugar de los soldados, narrar desde el indígena aymara, quechua, en su lengua, en aymara, en quechua, centrarse en ellos, darles un nombre, ya estás posicionándote, también posicionando un punto de vista y por tanto dándole una personalidad propia a la película. Cambia el lugar de enunciación finalmente, desde dónde se Claro, cuenta esa historia. claro. No recuerdo si le agradecía especialmente a Lucrecia Martel o no, pero no pude evitar recordar a Sama, sobre todo en la segunda parte, que también está filmada en el Chaco, pero paraguayo, porque además está esta cosa de la espera, ¿no? De la espera por el enemigo que nunca llega, esa espera que empieza a complicar mucho más con la falta de comida, la falta de agua. ¿Hubo un link ahí Mm. o te inspiraste un poco en el trabajo de Lucrecia? También hay mucho énfasis en el sonido, ¿no? Sí. No me acuerdo si le agradeciste a ella también o no. En No, el no le agradecí en la película porque realísticamente no tiene, o sea, yo no conozco a Lucrecia, ¿no? Personalmente, pero obviamente respeto mucho su trabajo, he visto Sama, eh, y sí, sí, claro, admiro mucho cómo ella trabaja, es sin duda una de las, si no la directora más importante de América Latina y del mundo, ¿no? Eh, es chistoso, eres una segunda, tercera persona que compara o que le hace ecos a Sama. Mm. Eso me halaga, porque Sama es una pieza fantástica y yo la admiro mucho, ¿no? Pero tiene otro carácter, tiene otra historia, etcétera, es otra película, no creo que El tema de haya la escuela, referencia. no, también. Sí, la espera, eso. Y nada, Lucrecia, y claro, pero sí el sonido, el trabajo de sonido que ha hecho Lucrecia Martel en todas sus películas, a mí me parece fantástico. Y es también, entra a colación porque Chaco es una película que se construye desde el sonido, que se concibe desde el sonido, ¿no? Desde ese murmullo que es la guerra, ese murmullo y esa fragmentación, esos silencios, esos vacíos que existen en el relato de la guerra, ¿no? Entonces, a partir de eso se construye, a partir del bolero de caballería, a partir de los silencios y a partir de todo el paisaje sonoro que nos propone también el Chaco. Ahí está nuestro trabajo y ahí está también intenciones estéticas muy claras. La película a mí me interesa más el que escucha más que el que dice, entonces más el receptor que el emisor. A mí me interesa más dónde rebota el sonido o dónde se pierde el sonido, porque eso te dimensiona el espacio. Entonces, la decisión de Chaco, los que la vayan a ver o los que ya han visto, de que sea en 4:3, un formato 4:3, no es para remontarse a una época, me parecería eso muy absurdo, muy fácil, sino más bien es para darle mucho más espacio al sonido y para poder imaginar la guerra. Entonces ahí yo no muestro tanques, no muestro nada de eso, pero uno imagina el horror a través de los soldados y eso es gracias al sonido.
¿Qué impresión crees que le va a generar a tus propios compatriotas más en esta coyuntura particular, cuando finalmente vean la película? Entiendo que todavía no la han visto porque estás en el recorrido de festivales internacionales, ¿o no? Sí, bueno, tenemos mucha ilusión ya tenemos, si esto nos están viendo bolivianos, ya hay una fecha antes de Navidades, de hecho el mes siguiente ya vamos a estrenar Chaco en Bolivia, Ah, finalmente. sí, muy Eh, bien. sí, nosotros lo habíamos planificado para marzo de este año y justo nos cayó la pandemia, pensamos que podía ser en mayo, seguía la pandemia, pensamos que sí podía ser en agosto, seguía la pandemia. Entonces tuvimos que suspender muchas cosas, también nosotros organizarnos en la vida, ¿no? Atender la pandemia, sobrevivir a la pandemia, al invierno. Mira, un Y, boliviano cambió, dice. Seguramente la vio ya, en el Festival de qué Valdivia. bien, qué bien. Entonces, va a ser este próximo mes. Estamos organizando para que pueda ser en Binorma. Entonces, y disfrutarla. O sea, esta película es para Bolivia. Y va a ser muy distinta, es muy distinta la impresión que tiene un boliviano ante la película que un extranjero, ¿no? Porque hay códigos muy establecidos. El bolero de caballería resuena de otra manera para el boliviano y de otra manera para un extranjero. Para un extranjero es una música lúgubre, que te mete en una atmósfera, que es penosa si quieres, pero para un boliviano significa mucho más. ¿Y qué esperas en términos de memoria histórica y memoria familiar también? O sea, tú señalabas que la guerra del Chaco era básicamente un orgullo para el mundo militar, Mm, pero que era un horror y un dolor a nivel familiar. Entonces, ¿qué mm. esperas o qué te gustaría que se moviera ahí en términos más históricos en esta línea de mirar al pasado desde los ojos del presente? Mm. Me gustaría, ha habido unas par de reacciones, ¿no? De hecho, de bolivianos, como el que nos mandaba el mensajito, de bolivianos que la han visto en Estados Unidos o la han visto en Holanda, de hecho, o la han visto por suerte hay bolivianos en todo el mundo ahora, entonces la vieron y me dicen qué importante es porque a mí siempre me mintieron de la guerra. Me dijeron que fue un encuentro de bolivianos, porque ese relato se ha establecido, el encuentro de bolivianos. Los bolivianos todos se encontraron en una misma trinchera para defender a la patria. Bueno, no. El Eso, enemigo común, clásico. claro. Entonces, ese discurso patriótico, ese discurso nacionalista, ha sido el que ha contribuido muy poco a resolver nuestros problemas que van más allá de la guerra, ¿no? Entonces, a mí lo que me motivaría mucho es que esta película pueda disparar preguntas y pueda disparar cuestionamientos a cómo nosotros aceptamos o cómo realmente nos acomodamos en un discurso oficial sin cuestionarlo, ¿no? Sin preguntarnos otras fuentes mínimamente o sin preguntar a los protagonistas y quedándonos solo con lo que te pasa el panfletito, ¿no? Sí, a propósito de discurso patriótico, nacionalista, y cómo se ridiculizan los rituales militares, me parece genial cuando estaban los soldados muertos de hambre, sin acceso al agua, sin comida, pero seguían Mm. haciendo los rituales de la banda, de verdad. Va a haber acciones con eso probablemente en el mundo conservador. Sí, eso es que eso me inspiró de partes muy horrorosas que yo comencé a investigar. Yo encontré 9 fotografías que son una secuencia de un fusilamiento de bolivianos a bolivianos, ¿no? Lo que más me sorprendía, más allá de lo horroroso que es o sea, registrar eso, ¿no? Hacerlo, y sobre todo me horrorizaba el registro de esto, porque son fotografías perfectas, técnicamente perfectas. Y esta secuencia de 9 tiempos, es decir, cuando los están poniendo enfrente, cuando les están amarrando las manos, les están vendando los ojos, después cuando le ponen los santos óleos, etcétera, cada una de esas fotos están muy bien hechas y la única fotografía que se mueve un poco, que tiembla, es la de la detonación, la del disparo. Entonces, porque la tierra tiembla cuando disparas. Y eso está registrado y eso denotaba para los militares un ejercicio correcto de la fuerza militar y de las leyes del orden bolivianos. Tú estás bajo bandera, si te comiste una lata de más, te fusilamos. ¿No? Entonces ahí está lo ridículo de las estructuras
¿no? En las que yo represento las estructuras de un sistema en esta guerra, en un uniforme militar. Pero estas mismas estructuras triangulares están en todo, ¿no? Estamos en un sistema, embuidos, metidos, encapsulados, taqueados, como decimos, en un sistema que no nos permite ser. Hay una pregunta por el pueblo ayoreo, que le gusta mucho cuando se incluye. ¿Es el encuentro que tienen los soldados con unas tribus indígenas? ¿Ese es el pueblo ayoreo o ilústranos mejor? Porque ese encuentro es realmente notable. Tú eres paraguayo, eres boliviano, o sea, ¿cómo que eres? Un aymara y un quechua preguntándole a no spoilear, pero son los Guanayec, es una comunidad Guanayec de la zona del Chaco. En la zona del Chaco existen tanto los guaraníes eran los mayores, pero existen los guarayos, existen muchas comunidades un poco más pequeñas, nómadas todas, a las que los ejércitos, tanto paraguayo como boliviano, han atravesado, han destruido, han violado mujeres, han violado hombres, han agarrado a hombres para ser esclavos y guías, y a las mujeres para que sean esclavas sexuales del ejército. Ese ha sido el ejército boliviano y ese ha sido el ejército paraguayo. Entonces, la guerra a esas personas que si realmente habitaban ese espacio, las ha fulminado de los dos lados, ¿no? Entonces, ahí está otro horror que no se cuenta, no se dice, ¿no? Porque eso significa una vergüenza para lo más heroico que ha significado en las pugnas bélicas para este país. Preguntaba nuevamente Dani si Chaco es netamente locación tarijeña, de Tarija. No sé Dani, si eres tarijeño, no sé si eres Daniel o Daniela, Daniele, sí, es en Tarija, es en Villamontes, es alrededor de Villamontes, esto es el sur de Bolivia, es alrededor de Villamontes y en Ibibobo, son las dos locaciones donde hemos estado. Y en Tarija se va a mostrar también de manera muy especial, porque realmente la colaboración de toda la gente de Villamontes, de Ibibobo, ha sido muy significativa y le tenemos un agradecimiento enorme. ¿Y has pensado mostrarla más adelante, a lo mejor en una comunidad de familiares o descendientes de soldados que pelearon en la guerra? ¿O algo así? Claro, sí. Todo estaba muy seteado, muy planificado, de hacer proyecciones desde, de hecho, Dani, desde Tarija, comenzar las proyecciones hacia el resto del país. Pero bueno, pues esta pandemia nos ha redibujado todo, nos ha bloqueado muchas posibilidades, y después que me intriga el hacer el estreno, y luego yo, conforme también hayan las posibilidades de abrir espacios en este país, me gustaría mostrar en los lugares donde hemos filmado, primeramente, todo lo que es Villamontes, Ibibobo, Tarija, y también con agrupaciones son familiares, ya son hijos y nietos de beneméritos, que algunos siguen agrupados, algunos siguen esto, y mostrarles a ellos, que ellos sean los invitados para ver lo que posiblemente ha pasado sus padres, sus abuelos, ¿no? Porque a ciencia cierta nosotros no sabemos qué ha ocurrido. Y esto, yo imagino una guerra. Yo tampoco sé, y no estoy tratando de instalar ninguna verdad. Yo estoy imaginando lo que puede haber sucedido con un soldado boliviano que es mi abuelo y sus amigos, ¿no? Si lo podemos imaginar, tras leer todo, es que hay una posibilidad de verdad, ¿no? Entonces, imaginar ese horror es necesario para poder establecer un poco mejor las fichas y que no nos la cuenten. Bueno, te agradecemos montones, Diego, por haber compartido este rato para hablar de Chaco, tu película de largometraje de ficción que está compitiendo en el Festival de Cine de Valdivia, y aprovechar de decirte que esperamos el tercer tomo de Ruiz y Sarmiento en Cineclubcito y CCC. Yo creo que ya más adelante vamos a reactivar. Me imagino que pudiste ver el tango del viudo y su espejo deformante en Valdivia. Totalmente, sí. Comentar que realmente es alucinante. Te agradezco mucho a ti, Marisol, por este diálogo. A la gente que nos ha seguido, son poquitos, pero han estado ahí. Y sí, vamos a recuperar lo del tomo 3.
Estamos esperando que pase octubre, tanto en Chile como en Bolivia tenemos que también atender otras cosas que son importantes y son determinantes. Entonces, que pase este momento y ya retomamos con tomo 3, tomo 4, tomo 5, hasta donde tenga que durar. Fantástico. Y ahí vamos a poder comentar el tango del viudo y su espejo deformante. Ya, pues Perfecto. muchas gracias, que tengas un lindo estreno en tu país, que esto genere conversaciones familiares, que haya una revisión histórica respecto del rol de aquellos que no son los que han escrito la historia, sino más bien los que han padecido sus consecuencias. Así es que muchas gracias por tu película y que te vaya muy bien. Gracias, no, gracias a ti. Te agradezco Nos mucho por estamos eso. viendo. Chao, Gracias, chao. gracias. Chao.